Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Buenas noches, aquí estamos un domingo más todos juntos, listos para compartir el programa de Civilitas TV. Muchas gracias por la participación de ustedes en el Facebook. Búsquennos, queremos compartir con ustedes sus inquietudes, sus propuestas. Este programa que especialmente lo estamos dirigiendo hoy para la clase media, Sebastián. Exactamente, todos queremos, no solamente desde Civilitas, de Esperanza Federal, sino creo que todos compartimos esa idea de que vuelva a haber una gran clase media en Argentina, fuerte, grande, llena de valores, con dinamismo. Y sin embargo, la clase media está golpeada, sale con sus cacerolas, se ha vuelto a convocar ahora para el 8 de noviembre, pero siempre para decir no, no a la reelección, no a esto. Lo que hoy vamos a discutir es cuál es la verdadera agenda de lo que sí quiere la clase media, qué necesita la clase media para movilizarse y volver a ser esa fuerte clase media que enorgullecía a Argentina. Si les parece bien, si te parece, Carmen, vamos a compartir unos segundos del discurso de la Presidenta cuando estuvo en Georgetown, porque nos va a dar pie a la columna Señora Presidenta y luego una mesa muy interesante en donde vamos a analizar pobreza, trabajo, vivienda y el problema estructural de la Argentina, que es la falta de federalismo. Vamos. Fundamentalmente con la lógica, más allá de esto, si realmente la inflación fuera del 25%, si la pauta salarial ha sido promedio el 25%, si además hemos tenido una inversión en el último año 2011, la más alta de todo el periodo, el 24,5%, ¿de dónde sacamos cómo creció la economía al 9,2 en el 2010 o al 8,9 el año pasado? ¿Cómo obtuvimos un superávit comercial el año pasado de más de 10.000 millones de dólares y este año un superávit comercial que ya a fines de agosto es de 10.000 millones? ¿De dónde saca la gente? Me encantaría, Nicole, como Kevin, invitarte a Buenos Aires para que vieras lo que es el consumo en Buenos Aires, pasear por Buenos Aires, que es una ciudad lindísima aparte, y ver a los restaurantes llenos, los shopping llenos, la gente consumiendo. Tenemos una política social que llega a los sectores más vulnerables, que son los que más consumen también y menos capacidad de ahorro. La cantidad de argentinos que viajan al exterior, con los cuales me he encontrado en Nueva York. El otro día salió campeón Maravilla Martínez. Lleno de argentinos Las Vegas, viéndolo a Maravilla Martínez. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. No podríamos haber pagado ninguno de los miles de millones de dólares que hemos pagado. Señora Presidente, tenemos un problema porque sí tenemos una inflación del 25%, no lo dice una persona, un grupo, sino que lo están diciendo todas las personas que están midiendo en forma por fuera, digamos, de lo que dice el INDEC. Así que realmente tenemos un problema. Y hoy que estamos tratando la agenda efectiva pendiente de la clase media, queremos decirle que si hay algo de lo que queremos discutir, definir y plantear soluciones urgentes, es esta inflación galopante que se está comiendo nuestros sueldos, que se come nuestros ahorros, que se roba nuestra estabilidad. Si hay ese consumo que usted dice en Buenos Aires, yo veo que aquí en Córdoba no hay semejante consumo, pero si lo hay también es porque la gente dice, y bueno, la platita que tengo en el bolsillo, como sé que dentro de unos días ya no me va a servir para nada, y bueno, la gasto. Eso no es bueno para un país. Necesitamos ahorro, necesitamos estabilidad, necesitamos previsibilidad. El domingo pasado en el programa, señora Presidenta, tratamos el tema de la confianza, o mejor dicho, de la falta de confianza que genera Argentina. Bueno, esto es un aspecto clave. Tenemos inflación porque la gente que produce productos, cuando llega la gente y se los demanda, en lugar de decir, bueno, hay demanda, voy a producir más, no, dice, voy a levantar los precios. Y eso es por la desconfianza. Así que le pido encarecidamente, señora Presidenta, de parte de toda la clase media, que dejemos de hablar de sacar los presos de las cárceles, de la reelección, de no sé qué y de no sé cuánto, y pongamos en el centro de la escena el debate sobre la inflación. El principal problema para que la clase media en Argentina esté como esté hoy. Buenas noches, acá estamos rodeados de 4 técnicos de primer nivel.
Vamos a comenzar por Alejandra Torres, directora ejecutiva de IDESA, una colaboradora de Esperanza Federal. Y la pregunta sería, ¿tenemos planes trabajar, programas de asignación para los hijos, universal? Pero, ¿cómo está el tema de la movilidad social, la movilidad para acceder a la clase media o mantenerse en la clase media? Muy buena tu pregunta. Realmente, cuando uno piensa en la movilidad social, enfáticamente tiene que trabajar sobre la educación. Y Argentina y el resto de los países de América Latina hemos trabajado sobre la ampliación de la cobertura de educación, a pesar, ¿no es cierto?, que nos falta mucho, especialmente en Argentina, pero no hemos trabajado sobre la calidad de la educación. Los países como Finlandia, Corea, Japón, trabajan sobre la educación, invierten sobre la educación, pero invierten en calidad. Y Argentina tiene ese problema. Nosotros estamos muy por debajo en las pruebas internacionales, tenemos serias dificultades con el tema de la comprensión, la matemática, etc. Y una debilidad adicional. No estamos preparando a nuestros jóvenes ni a nuestros niños en lo que nosotros les llamamos la construcción de las habilidades blandas, de los valores. Esto es de la capacidad que tiene un chico para responder a cuestiones claves como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la responsabilidad, saber trabajar en grupo, llegar a tiempo a su trabajo. Son valores fundamentales que deben ser preparados desde que nacen los chicos, durante todo su desarrollo en la primaria, conjuntamente con la familia y fundamentalmente en el proceso de la secundaria. Y por eso tenemos datos tan lamentables como que 1 de cada 2 chicos de la secundaria no finaliza el ciclo secundario y deserta. Tenemos datos tan importantes y tan duros como que en el 8º año de nuestro ciclo, o sea, sería 2º año y 4º año de la secundaria, es cuando se produce el mayor desgranamiento y los chicos salen del ámbito educativo y no trabajan, ni estudian, ni siquiera tienen un proyecto de vida. Para hablar de movilidad social, lo dice el último documento sobre Finlandia, hay que trabajar fundamentalmente sobre la educación. Y la educación parte desde la mamá cuando está esperando a su niño, porque tiene que tener la educación suficiente para saber qué debe hacer con ese bebé que está esperando y no provocarle lesiones desde el vientre materno, hasta el siguiente, cuando nace, durante todo el desarrollo de su primaria, en esto que nosotros hablamos de construcción de destrezas académicas y habilidades. Doctor Kessmann, durante muchos años se pensó que, justamente en la línea de lo que está diciendo Alejandra, había que ayudar a los pobres, la solidaridad, estábamos en esa línea. Cuando vimos que la cobertura era efectiva, pero que faltaba, lo que ella ha dicho, educación, y el otro gran aspecto que falta es el trabajo, digamos, o sea, que finalmente la dignidad de que el jefe y jefe de familia pueden llevar un salario, no una ayuda, sino un salario. ¿Qué está pasando en este momento en Argentina? ¿Por qué no estamos logrando superar esa barrera tan difícil? Bueno, yo creo que la contracara de lo que dijo Alejandra Torres es justamente de que nuestro país no está generando puestos de trabajo de mayor calidad, mejor remunerados. Es decir, puestos con valor agregado que permita remuneraciones que superen la línea de pobreza. Creamos empleo, pero el mercado informal no se reduce, está en el 40% del empleo y verdaderamente las personas tienen ocupación, pero no superan la línea de pobreza y menos, digamos, acceder a la clase media. La clave de esto es de que nuestro país, desde el punto de vista productivo, está parado en el 2006, voy a repetir, en el 2006. Lo que nos sirvió para salir de la crisis 2001-2002 no sirve para el futuro y por eso hace 6 años que nuestro país no tiene una reconversión productiva internacionalizada o por lo menos en el Mercosur que permita generar proyectos de producción con valor agregado de mejor calidad desde el punto de vista del empleo y mejor remunerado que superen la línea de pobreza. Ahora eso tiene como contracara la educación, es decir, que la estrategia productiva y la educativa
o lo que sería la educación vinculada a la producción y viceversa, son el gran proyecto nacional que tiene como copete o como sombrero la política de inserción internacional. Y entonces en este momento, si nos cerramos más con un proteccionismo nacionalista, nada más que a nivel nacional, eso es la antítesis de lo necesario para crear empleo de mejor calidad, mejor remunerado. Muchas gracias, doctor Kessmann. Daniel Álvarez, gracias también por acompañarnos, miembro de Esperanza Federal. El otro tema que está reclamando la gente para poder acceder a la clase media esta que queremos recuperar es la vivienda propia. Sin embargo, hay una serie de distorsiones enormes que se están dando en este momento respecto a este tema. ¿Cómo es tu visión? Bueno, la Argentina tiene un serio problema de déficit de vivienda propia, sobre todo en la clase media y media baja, y pese a que hace más de 30 años el FONAVI está destinando fondos que vienen de distintas fuentes, pero esencialmente una porción del impuesto a los combustibles para financiar la ejecución de viviendas sociales, y que ha habido también fondos específicos del Ministerio de Infraestructura. Se supone que en estos 30 años se han ejecutado, según distintas versiones, entre 500 y 700 mil viviendas, que seguramente en algunos casos se cuentan duplicadas. Claro. Pero lo importante es que de esa fuerte inversión que vino haciendo el Estado en estos últimos 30 años, prácticamente nada queda a cobrar, porque nunca se estableció un sistema de actualización de las cuotas, de manera tal que aquel que recibiera la casa supiera que debía reintegrar los fondos que se le habían dado, porque había por cada persona 10 esperando recibir una opción parecida. Entonces, después vino la convertibilidad, que eliminó los ajustes por actualización de precio o cualquier variable de ese tipo, que cuando cayó se eliminó la convertibilidad, pero se mantuvo esa prohibición de hacer actualizaciones. Entonces hoy el marco legal para la financiación a largo plazo de la vivienda está absolutamente destruido. O sea, para financiar la vivienda, que todos sabemos el costo que tiene, y para el nivel de ingresos de la clase media y media baja, hace falta periodos de amortización muy largos. La única forma entonces de mantener actualizado el capital y que no distorsione la vida familiar es establecer que el ajuste de la cuota se mueva como se ajustan los salarios. Hay varias propuestas, tanto de la Cámara Argentina de Construcción como la Fundación Mediterránea, que han propuesto planes de esa naturaleza. Si eso se hiciera así, yo creo que sería un paso muy importante, pero para lo cual hace falta, primero que nada, hacer la legislación adecuada para que eso se pueda actualizar conforme al salario. Que tiene que ser una legislación consensuada no solo con el Poder Legislativo, sino también con el Poder Judicial al máximo nivel, la Corte Suprema de Justicia, a fin de que no suceda que dentro de 3 años cambiemos nuevamente la regla de juego y no se pueda actualizar más y volvamos a empezar de cero. Pero entonces, viendo el panorama, el problema en distintos focos puede llegar a ser un poco más general. Puede ser a nivel de Estado, Prudencio. Claro, yo creo que sí. Todos estos son síntomas de una enfermedad que nos aqueja y que tiene evidentemente varias causas. Yo no quiero hacer reduccionismo simplista y pensar que hay un solo problema que resuelto resolvería también todo lo que nos pasa en la Argentina, pero sí veo que hay un problema que lo venimos arrastrando desde hace ya no décadas, sino centurias, y que es un problema que no solo no tiene solución, sino que cada vez se agrava más y que a mi juicio es causa a su vez de otros problemas. Y me estoy refiriendo a la ausencia de un sistema federal como la Constitución vigente se supone que preconiza. Y en la Argentina ya se ha pasado de la disputa entre dos sistemas de organización del Estado, el federalismo y el unitarismo, porque hemos caído en algo mucho más grave. El sistema federal o el unitario son válidos. En un país de las dimensiones del nuestro, yo creo que el federal es el único que es razonablemente justo. Pero hay países unitarios, como puede ser Uruguay, como puede ser Chile, más pequeños que nosotros, en donde la distribución desde un organismo central se hace con un criterio más o menos equitativo.
El problema es que tanto el federalismo como el unitarismo tienen dos versiones que yo les llamo las caricaturas, que son las versiones malas, así como la monarquía se deviene tiranía cuando el rey trabaja para sí mismo, o la democracia deviene demagogia cuando los que gobiernan también lo hacen para sí. El federalismo corre el riesgo de caer en el localismo, es decir, la disputa barata, pequeña entre las distintas jurisdicciones. Y el unitarismo corre el riesgo, ya en la Argentina no es riesgo, sino que es una realidad, de caer en el centralismo, que es mucho más grave. Y doy un ejemplo. Hoy el federalismo fiscal, por ejemplo, que es fundamental porque es el que hace que el reparto de los bienes que se producen sea o no equitativo, ha llegado a límites escandalosos. A pesar de que la ley vigente de coparticipación federal establece que no menos del 56% de los recursos coparticipables deben ir a las provincias y que aún sumados a los no coparticipables no puede haber menos del 34%, hoy el total de la masa fiscal, de los recursos fiscales que lleve el Estado Nacional, se deja a sí mismo el 76% y solo el 24% va a las provincias. Las provincias piden autonomía, no tienen su propio dinero. Pero podría ser que ese 76% lo distribuyera de manera más o menos razonable y equitativa. No, el 80% de ese 76%, esto lo dice el IARAF, no lo digo yo, el 80% de ese 76% se invierte en la ciudad de Buenos Aires y su alrededor. De manera que eso significa que, bueno, esto es concentración de poder, esto significa atropello de las instituciones, porque quien tiene tanto poder concentrado en un punto del mapa, tiene el poder total. Alejandra, una cuestión que reclama la clase media es que esta ayuda social que está llegando de manera masiva, todos tenemos esa sensación y esa convicción de que hay un clientelismo muy distorsivo y hay gente que no lo merecería y que recibe, y que hay gente que merecería y no lo recibe. Vos has trabajado mucho este aspecto de la transparencia en la ayuda social. Me gustaría recibir un comentario de tu parte en ese aspecto también. Sí, yo creo que justamente la política asistencial debería ser muy transitoria. Es para justamente cuando la educación no ha logrado provocar la inserción laboral de la gente y la movilidad social, viene la política asistencial para jalar a estas personas y empezar a trabajar con ellos a los fines de sacarlos de esa situación de pobreza. Lo que ha sucedido en Argentina es que esta política asistencial se ha transformado en permanente, y lo más grave que cuando uno diseña un programa de política asistencial siempre lo tiene que diseñar con condicionalidades a los fines de exigirle a la persona un cambio de conducta y tratar de insertarlo en el mundo del trabajo. Bueno, acá lo que hace, yo diría ya más de una década y media que estamos sufriendo, y uno lo ve en la sociedad, a una población que ha recibido por distintos motivos el tema del subsidio, de la política asistencial, y lo peor que uno puede advertir ahora es que está conforme con recibir esa política asistencial y no quiere cambiarlo. Y eso ha sido usado generalmente por las medias políticas. Doctor Kerman, nos queda muy poco tiempo y vamos a hacer algunas preguntas de sobrepique, si te parece, Carmen, pero una cuestión que me quedó pendiente de lo que usted mencionó es, bueno, nos vienen los productos chinos, nos vienen los productos, entonces nos encerremos. Usted recién ha dicho, no, la política de encierro va en contra de la generación de buenos trabajos de altos sueldos. ¿Qué pasa ahí, digamos? La creencia popular está equivocada. Justamente, digamos, la sociedad es un tema clave que tienen, es su política de inserción internacional, que está por vía de la política arancelaria y de integración económica, porque eso discrimina o divide entre lo que se va a producir internamente y los eslabones de la producción que se van a importar. En la medida que nosotros estamos cerrando la economía, estamos tratando de producir bienes o eslabones de la producción para los cuales no somos competitivos. Eso va a llevar a mayores precios y va a complicar más no solo la política de ingresos y la inflación, sino, peor todavía, la redistribución del ingreso. Eso, con esta política productiva cerrada, va a ser imposible en la medida que no hay competitividad, y sobre todo porque estamos tratando de producir lo mismo que los chinos, Corea del Sur y el este asiático producen. Me quedé con ganas, y vos seguro también, de preguntarle a Daniel y a Prudencio, pero se nos ha llevado el tiempo. Yo me corro unos segundos para hacerles un comentario en particular y ya vamos a la segunda mesa. Les quiero contar que desde Civilitas estamos lanzando por 6º año consecutivo un curso de formación política virtual gratuito. Bueno, ya lo hemos chequeado mucho, han pasado ya más de 1.600 personas por nuestro curso. Es bastante sencillo porque se puede seguir por internet, son 32 envíos que se llega o por mail o a través de Facebook y un blog.
es gratuito, vuelvo a decirles, y es sobre todo dedicado a las personas que quieren acercarse al mundo de la política y no tienen formación específica sobre este tema. Es un curso general, introductorio, que ayuda mucho a pensar un poco. No es que les enseñamos la Constitución, las leyes, el Congreso, porque todo eso me parece que en general lo sabemos, sino lo que está detrás de la política, cuáles son los principios fundamentales del ser y del deber ser. Los que se quieran inscribir pueden acercarse a nuestra página www.civilitas.com.ar. Allí van a ver un link a nuestro curso virtual de formación gratuita. Tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes de la semana que viene y luego ya largamos con estos 32 envíos. Por supuesto, bienvenidas las críticas, las sugerencias, pero como les digo, como es el 6º año que lo hacemos, ya hemos recibido muchas críticas y muchas sugerencias y lo hemos ido perfeccionando, así que realmente estamos muy orgullosos de esta propuesta que hacemos a la comunidad. Bueno, si les parece, nos acercamos a la mesa con las razones para la esperanza. Buenas noches, Santiago. Santiago Reino nos acompaña. Desde Razones para la Esperanza querríamos ver un poco cómo está todo lo de la ecología sustentable, que a veces nos asusta a la gente común, porque uno oye el calentamiento global, la falta de agua. A ver si nos podés dar un poco de aliento. Bueno, primero es cierto, estamos mal y el mundo tiene que tomar en serio este tema. Eso es cierto, es una realidad. Aún así, uno puede tener aliento. Con respecto a Córdoba, si uno ve los problemas mundiales que se citan en los foros internacionales, bueno, ¿cuáles son los que nos tocan directamente y por lo tanto qué podemos hacer al respecto? Bueno, uno que es clarísimo, un problema en todo el mundo, es la contaminación de las aguas superficiales. A Córdoba le toca y le toca gravemente. No por nada se habla tanto del problema de la planta de Bajo Grande, la contaminación en general de nuestros ríos. Eso es una realidad que estamos sufriendo día a día, que genera una cantidad de impactos, costos para potabilizar, ríos que no se pueden utilizar para el turismo, costos para los propios ciudadanos de Córdoba que tienen que irse a un lugar lejos a bañarse siendo que tienen el río al lado. ¿Qué se puede hacer ahí? Y simplemente tratar los efluentes cloacales. Eso tiene beneficios ambientales, higiene y beneficios sociales en general. Otro de los típicos puntos que se mencionan en los foros internacionales es el problema ambiental en los grandes conglomerados urbanos. Córdoba puede hacer mucho, por supuesto, puede hacer mucho para mejorar la calidad ambiental de su población. Y ahí aparece claramente este tema de los efluentes cloacales. Córdoba tiene muchísimo por hacer. Tenemos una cobertura hoy semejante a la que teníamos hace 30 años. Que más o menos es del 50%. Sí, el 50%, no llega al 50%. La mitad de la ciudad con cloaca, la mitad no. Digamos. Y eso trae una cantidad de problemas, los efluentes que van tratados a medias a través del sistema de pozos absorbente que todos tenemos y cámara séptica, contaminan las napas, lo que trae otros problemas más. Es decir, ese es uno. Otro es el tema de los residuos. Residuos sólidos es un problema. La basura. La basura. La basura que está por todos lados es omnipresente. La basura tiene se puede hacer algo. Muchísimo se puede hacer. Mucho se puede hacer simplemente con educación. Simplemente suena a poco, pero muchísimo. Un amigo mío siempre decía que quien crea que la educación es cara, que pruebe con la ignorancia. Un pueblo educado es mucho más fácil de hacer que colabore con un manejo adecuado e integrado de los residuos sólidos, de la basura. Si no, es muy difícil, claramente. No se puede tener una persona al lado de cada cual que tira basura por ahí. Ahí estamos en deuda. Se puede hacer muchísimo, los costos no son tan grandes y la sociedad quiere hacerlo. Es más que un problema de la sociedad, es un problema de quienes tienen que llevar adelante lo que la sociedad desea. Los políticos, los técnicos. Es notable que en este tema... Ahí falta la interfase. Sí, acaba mucho más rápido la sociedad que los políticos. Los políticos creen en esta discusión vieja de desarrollo versus ambiente. La sociedad esa discusión ya la pasó. La sociedad sabe muy bien que debe haber desarrollo con ambiente. Esa discusión no tiene ningún sentido, ningún lugar. Dentro de esta agenda enérgica pero moderada, como decís vos, optimista, tenemos cloacas, tenemos basura y el tercer tema que le preocupa mucho a la gente, a ver si coincidís, es el tema del agua. ¿Qué pasa con el agua? Y el agua... Cuando falta, que falte. Ahora cuando sobra, bueno, no sabemos qué hacer. Ahora no ha llovido mucho, gracias a Dios. Dios nos dio agua, siempre nos da. Ahora tenemos que hacer nosotros nuestra parte. Nuestra parte es hacer las obras necesarias para conducirla, para guardarla de las épocas que hay, para las épocas que no hay. ¿Pero hacen falta esas obras faraónicas? Definitivamente no. Hace poquito en una reunión con algunas autoridades del propio gobierno mencionaban la necesidad de hacer esta obra que está licitada y que hay un tema de un crédito que hay que cerrar,
de la obra del el conducto que complementaría al canal Los Molinos Córdoba. Es una cuestión de sentido común. Es como otro conducto. Sí, que iría al lado. Con paralelo. eso se permitiría arreglar después el Te he canal. escuchado en alguna conferencia que con ese canal tenemos más agua que todo lo que Sí, tenemos para un rato necesitamos. largo. Sí, Es sí. que Varios años más. ¿Cuántos años? Muchos, 20 años 20, más por lo menos. claro. Y después podemos traer aguas del tercero hacia el sistema, justamente hasta este sistema. Tenemos 20, 30 años más. Tenemos para un rato largo de agua. Agua hay. Eso no significa que no haya que cuidarla y ser eficientes en su uso. Eso es sentido común. La sustentabilidad tiene que ver con eso de ser criterioso en el uso de esto que tenemos todos, que es el ambiente. Y por supuesto, cuando hablamos de sustentabilidad estamos hablando de no nos quedemos con lo que es de nuestros hijos. O sea, si nosotros destruimos nuestros bosques, el otro tema, nuestros hijos no tendrán bosques. Y te hago una pregunta muy de llano, muy de corazón a corazón. ¿Se puede ser un hombre comprometido con la ecología como sos vos y no ser un fanático, un talibán? Porque lo problemático a veces cuando vos te encontrás, uno está preocupado y dice, a ver, contame. Y dice, no, mira, nos vamos a morir y además, o sea, hay una línea en la ecología que sea más cercana a lo que la moderación... Yo creo que todo hace falta. Creo que hacen falta los que dicen, así no se puede. Claro. Y así no se debe. Esto no es correcto. Esto está mal. Sí, sí. Y esos hacen falta. Bien. Son bienvenidos, yo los admiro Son y yo les denunciadores. agradezco, por supuesto. Su rol es ese. También hace falta el rol de quien dice, bueno, para resolver esto que esta persona está denunciando adecuadamente, correctamente, podemos hacer esto otro. Ambas cosas hacen falta, porque es como alguien cuando uno está en un auto y está andando rápido en medio de la sierra y se va a caer, tiene que decir, che, frena, nos vamos a caer. Gracias, Santiago. Bueno, Muchas si gracias. les parece, estamos cerrando. Como habrán visto, hemos recorrido, le hemos tratado de dar la agenda nueva. No sigamos en el no a esto, o mejor dicho, sigamos, porque hay que hacerlo, si no vienen a por todo, como dicen. Pero hay una agenda oculta que no se está discutiendo: trabajo, educación, vivienda, el tema ecológico y demás. Y proponer. Para el próximo domingo, antes de irnos, nos han quedado dos grandes temas pendientes en la agenda de la clase media. La cuestión de la seguridad, lo vamos a tratar muy a fondo, y también una cuestión que algunos dicen, no, eso no hay problema. Sí, sí hay problema. La cuestión de la energía. No solamente le tiene que preocupar a las empresas la energía, sino a todos, como ciudadanos, como vecinos. ¿Qué va a pasar con la energía? Con la nafta, con la luz, con todas las energías que utilizamos. Gracias, nos vemos el domingo que viene. Adiós. Adiós. Va a ser tan lindo hacer un